Canto 7. Entrada de Ulises en el palacio del Sino. Mientras así rogaba al paciente divinal Ulises, la joven era conducida a la ciudad por las vigorosas mulas. Apenas hubo llegado a la ínclita morada de su padre, paró en el umbral. Sus hermanos, que se asemejaban a los dioses, pusiéronse a su alrededor, desengancharon las mulas y llevaron los vestidos adentro de la casa. Y ella se encaminó a su habitación, donde encendía fuego la anciana Eurimedusa, su doncella, a quien en otro tiempo habían traído de Apira en las corvas naves y elegido para ofrecérsela como regalo al Sino, que reinaba sobre todos los feacios, y era escuchado por el pueblo, cual si fuese un dios. Esta fue la que crió a Nausica en el palacio y entonces le encendía el fuego y le aparejaba la cena. En aquel punto se levantaba Ulises para ir a la ciudad, y Atenea, que le quería bien, envolvióle en copiosa nube, no fuera que alguno de los magnánimos feacios, saliéndole al camino, le zahiriese con palabras y le preguntase quién era. Mas, al entrar el héroe en la agradable población, se le hizo encontradiza a Atenea, la deidad de los brillantes ojos, transfigurada en joven doncella que llevaba un cántaro, y se detuvo ante él. Y el divinal Ulises le dirigió esta pregunta: «Oh hija, ¿no podrías llevarme al palacio del Sino, que reina sobre estos hombres? Soy un infeliz forastero que, después de padecer mucho, he llegado aquí, viniendo de lejos, de una tierra apartada, y no conozco a ninguno de los que habitan en la ciudad, ni de los que moran en el campo». Respondióle Atenea, la deidad de los brillantes ojos: «Yo te mostraré, oh forastero venerable, el palacio de que hablas, pues está cerca de la mansión de mi eximio padre. Anda sin desplegar los labios, y te guiaré en el camino, pero no mires a los hombres ni les hagas preguntas, que ni son muy tolerantes con los forasteros, ni acogen amistosamente al que viene de otro país. Aquellos, fiando en sus rápidos bajeles, atraviesan el gran abismo del mar por concesión de Posidón, que sacude la tierra, y sus embarcaciones son tan ligeras como las alas o el pensamiento». Cuando así hubo dicho, Palas Atenea caminó a buen paso y Ulises fue siguiendo las pisadas de la diosa. Y los feacios, afamados navegantes, no se percataron de que anduviese por la ciudad, y entre ellos porque no lo permitió Atenea, la terrible deidad de hermosas trenzas, la cual, usando de benevolencia, le cubrió con una niebla divina. Atónito, contemplaba Ulises los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras de aquellos héroes y los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que era cosa admirable de ver. Pero no bien llegaron al magnífico palacio del rey, Atenea, la deidad de los brillantes ojos, comenzó a hablarle de esta guisa: «Este es, oh forastero venerable, el palacio que me ordenaste que te mostrara. Encontrarás en él a los reyes, alumnos de Zeus, celebrando un banquete. Pero vete adentro y no se te turbe tu ánimo, que el hombre, si es audaz, es más afortunado en lo que emprende, aunque haya venido de otra tierra. Ya en la sala hallarás primero a la reina, cuyo nombre es Arete, y procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey Alcino. En un principio engendraron a Naucito, el dios Posidón, que sacude la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del magnánimo Eurimedonte, el cual había reinado en otro tiempo sobre los orgullosos gigantes. Pero éste perdió a su pueblo malvado, y pereció él mismo. Y Posidón hubo en aquella un hijo, el magnánimo Naucito, que luego imperó sobre los feacios. Naucito engendró a Rexenor y a Alcino, mas estando el primero recién casado y sin hijos varones, fue muerto por Apolo, el del arco de plata, y dejó en el palacio una sola hija, Arete, a quien Alcino tomó por consorte, y se ve honrada por él como ninguna de las mujeres de la tierra, que gobiernan una casa y viven sometidas a sus esposos. Así, tan cordialmente ha sido y es honrada por sus hijos, por mismo Alcino y por los ciudadanos, que la contemplan como a una diosa y la saludan con cariñosas palabras cuando anda por la ciudad.
No carece de buen entendimiento y dirime los litigios de las mujeres por las que siente benevolencia, y aun los de los hombres. Si ella te fuere benévola, ten esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa de elevado techo y a tu patria tierra. Cuando Atenea, la de los brillantes ojos, hubo dicho esto, se fue por encima del mar y, saliendo de la encantadora Esqueria, llegó a Maratón y a Atenas, la de las anchas calles, y entró en la tan sólidamente construida morada de Erecteo. Ya Ulises enderezaba sus pasos a la noble casa de Alcino, y, al llegar frente al broncíneo umbral, meditó en su ánimo muchas cosas, pues la mansión excelsa del magnánimo Alcino resplandecía con el brillo del sol o de la luna. A derecha e izquierda corrían sendos muros de bronce desde el umbral al fondo. En lo alto de los mismos extendíase una cornisa de lapislázuli. Puertas de oro cerraban por dentro la casa sólidamente construida. Las dos jambas eran de plata y arrancaban del broncíneo umbral. Apoyábase en ellas argénteo dintel y el anillo de la puerta era de oro. Estaban a entre ambos lados unos perros de plata y de oro, inmortales y exentos para siempre de la vejez, que Festo había labrado con sabia inteligencia para que guardaran la casa del magnánimo Alcino. Había sillones arrimados a la una y a la otra de las paredes, cuya serie llegaba sin interrupción desde el umbral a lo más hondo, y los cubría delicados tapices hábilmente tejidos, obra de las mujeres. Allí sentaban los príncipes feacios a beber y a comer, pues de continuo celebraban banquetes. Sobre pedestales muy bien hechos, hallábase de pie unos niños de oro, los cuales alumbraban de noche, con hachas encendidas en las manos, a los convidados que hubieran en la casa. 50 esclavas tiene Alcino en su palacio, unas quebrantan con la muela el rubio trigo, otras tejen telas y, sentadas, hacen girar los husos, moviendo las manos, cual si fueran hojas de excelso plátano, y las bien labradas telas relucen como si destilaran aceite líquido. Cuanto los feacios aventajan sobre todos los hombres en conducir una velera nave por el Ponto, así sobresalen grandamente las mujeres en fabricar lienzos, pues Atenea les ha concedido que sepan hacer bellísimas labores y posean excelente ingenio. En el exterior del patio, junto a las puertas, hay un gran jardín de 4 yugadas y alrededor del mismo se extiende un seto por entre ambos lados. Allí han crecido grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano. Son perennes, y el céfiro, soplando constantemente, a un tiempo mismo produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Allí han plantado una viña muy fructífera y parte de sus uvas se secan al sol, en un lugar abrigado y llano. A otras las vendimian, a otras las pisan y están delante de las verdes que dejan caer la flor y las que empiezan a negrear. Allí en el fondo del huerto crecían liños de legumbres de toda clase, siempre lozanas. Hay en él 2 fuentes, una corre por todo el huerto, la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo del umbral, a donde acuden por agua los ciudadanos. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en el palacio de Alcino. Detúvose el paciente y vinal Ulises a contemplar todo aquello, y después de admirarlo, pasó con ligereza el umbral, entró en la casa y halló los caudillos y príncipes de los feacios ofreciendo con las copas libaciones al vigilante Argifonte, que era el último a quien le hacían cuando ya determinaban acostarse. Mas el paciente y vinal Ulises anduvo por el palacio, envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Atenea, hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino. Entonces tendió Ulises sus brazos a las rodillas de Arete, se disipó la divinal niebla, enmudecieron todos
los de la casa, al percatarse de aquel hombre, a quien contemplaban admirados, y Ulises comenzó su ruego de esta manera: Arete, hija de Rexenor, que parecía un dios, después de sufrir mucho, vengo a tu esposo, a tus rodillas, y a estos convidados, a quienes permitan los dioses vivir felizmente, y legar sus bienes a los hijos que dejen en sus palacios, así como también los honores que el pueblo les haya conferido. Mas apresuraos a darme hombres que me conduzcan, para que muy pronto vuelva a la patria, pues hace mucho tiempo que ando lejos de los amigos, padeciendo infortunios. Dicho esto, sentóse junto a la lumbre del hogar, en la ceniza, y todos se enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero al fin el anciano héroe Equeneo, que era el de más edad entre los varones feacios, y descollaba por su elocuencia, sabiendo muchas y muy antiguas cosas, les arengó benévolamente y les dijo: Alcino, no es bueno ni decoroso para ti que el huésped esté sentado en tierra, sobre la ceniza del hogar, y éstos se hallan cohibidos, esperando que hables. Ea, pues, levántate, hazle sentar en una silla de clavazón de plata, y manda a los heraldos que mezclen vino para ofrecer libaciones a Zeus, que se huelga con el rayo, Dios que acompaña a los venerados suplicantes, y tráigale de cenar la despensera de aquellas cosas que allá dentro se guardan. Cuando esto oyó la sacra potestad de Alcino, haciendo por la mano al prudente y sagaz Ulises, lo alzó de junto al fuego y lo hizo sentar en una silla espléndida, mandando que se la cediese un hijo suyo, el valeroso Laodamante, que se sentaba a su lado y le era muy querido. Una esclava dióle aguamanos, que traía el magnífico jarro de oro, y vertió en fuente de plata, y puso delante de Ulises una pulimentada mesa. La venerada despensera le trajo pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándole con los que tenía reservados. El paciente y venal Ulises comenzó a beber y a comer, y entonces el poderoso Alcino dijo al heraldo: Pontono, mezcla vino en la crátera y distribúyelo a cuantos se encuentren en el palacio, a fin de que hagamos libaciones a Zeus, que se huelga con el rayo, Dios que acompaña a los venerados suplicantes. Así se expresó. Pontono mezcló el dulce vino y lo distribuyó a todos los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias. Y cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto plació a su ánimo, Alcino les arengó diciéndoles de esta suerte: Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ahora que habéis cenado, id a acostaros en vuestras casas. Mañana, así que rompa el día, llamaremos a un número mayor de ancianos, trataremos al forastero como huésped en el palacio, ofreceremos a las deidades hermosos sacrificios, y hablaremos de la conducción de aquel para que pueda sin fatigas ni molestias y acompañándole nosotros llegar rápida y alegremente a su patria tierra, aunque esté muy lejos, y no haya de padecer mal ni daño alguno antes de tornar a su país, que ya en su casa padecerá lo que el hado y las graves parcas dispusieron al hilar el hilo cuando su madre le dio ser. Y si fuese uno de los inmortales que ha bajado del cielo, algo nos preparan los dioses, pues hasta aquí siempre se nos han aparecido claramente cuando les ofrecemos magníficas hecatombes y comen sentados con nosotros cuando comemos los demás. Y si algún solitario caminante se encuentra con ellos, no se le ocultan, porque somos tan cercanos a los mismos por nuestro linaje como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes. Respondióle el ingenioso Ulises: Alcino, piensa otra cosa, pues no soy semejante ni en cuerpo ni en natural a los inmortales que poseen el anchuroso cielo, sino a los mortales hombres. Puedo equipararme por mis penas a los varones de quienes sepáis que han soportado más desgracias, y contaría males aún mayores que los suyos, si os dijese cuánto hemos padecido por la voluntad de los dioses. Mas dejadme cenar, aunque me siento angustiado, que no hay cosa tan inoportuna como el vientre, que nos obliga a pensar en él, aun hallándonos muy afligidos, o con el ánimo lleno de pesares como me encuentro ahora.
Nos incita siempre a comer y a beber, y en la actualidad me hace echar en olvido todos mis trabajos, mandándome que los sacie. Y vosotros, daos prisa, así que se muestre la aurora, y haced que yo, oh desgraciado, vuelva a mi patria, no obstante lo mucho que he padecido. No se me acabe la vida sin ver nuevamente mis posesiones, mis esclavos y mi gran casa de elevado techo. Así dijo. Todos aprobaron sus palabras y aconsejaron que al huésped se le llevase a la patria, ya que era razonable cuanto decía. Hechas las libaciones y habiendo bebido todos cuanto les plació, fueron a recogerse en sus respectivas moradas. Pero el divinal Ulises se quedó en el palacio, y a par de él sentáronse Arete y el deiforme Alcino, mientras las esclavas retiraban lo que había servido para el banquete. Arete, la de los níveos brazos, fue la primera en hablar, pues, contemplando los hermosos vestidos de Ulises, reconoció el manto y la túnica que labrara con sus siervas, y enseguida habló al héroe con estas aladas palabras. Huésped, ante todo quiero preguntarte yo misma, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el Ponto? Respondióle el ingenioso Ulises. Difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, pues me los enviaron en gran abundancia los dioses celestiales. Mas te hablaré de aquello acerca de lo cual me preguntas e interrogas. Hay en el mar una isla lejana, Ogygia, donde mora la hija de Atlas, la artera Calipso, de lindas trenzas, deidad poderosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los mortales hombres. Pero a mí, oh desdichado, me llevó a su hogar algún numen, después que Zeus hendiera mi veloz nave en medio del vinoso Ponto, arrojando contra la misma el ardiente rayo. Perecieron mis esforzados compañeros, mas yo me abracé a la quilla del corvo bajel. Fui errante 9 días y en la 10ª y oscura noche me llevaron los dioses a la isla Ogygia, donde mora Calipso, de lindas trenzas, terrible diosa. Esta me recogió, me trató solícita y amorosamente, me mantuvo y me dijo a menudo que me haría inmortal y exento de la senectud para siempre, sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo. Allí estuve detenido 7 años y regué innecesariamente con lágrimas las divinales vestiduras que me dio Calipso. Pero cuando vino el 8º año, me exhortó y me invitó a partir, sea a causa de algún mensaje de Zeus, sea porque su mismo pensamiento hubiese cambiado. Envióme en una balsa hecha con buen número de ataduras, me dio abundante pan y dulce vino, me puso vestidos divinales y me mandó favorable y plácido viento. 17 días navegué, atravesando el mar. Al 18º pude ver los umbrosos montes de vuestra tierra, y a mí, oh infeliz, se me alegró el corazón. Mas aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitara Poseidón, que sacude la tierra. El dios levantó vientos contrarios, impidiéndome el camino, y conmovió el mar inmenso, de suerte que las olas no me permitían, a mí, que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, la ola me hubiese estrellado contra la tierra firme, arrojándome a unos peñascos y a un lugar funesto, pero retrocedí nadando y llegué a un río, un paraje que me pareció óptimo por carecer de rocas y formar como un reparo contra los vientos. Me dejé caer sobre la tierra, cobrando aliento, pero sobrevino la divinal noche y me alejé del río, que las celestiales lluvias alimentan. Me eché a dormir entre unos arbustos, después de haber amontonado hojas a mi alrededor, y un dios me infundió profundísimo sueño. Allí entre las hojas y con el corazón triste, dormí toda la noche, toda la mañana y el mediodía, y al ponerse el sol, dejóme el dulce sueño. Vi entonces a las siervas de tu hija, jugando en la playa junto a ella, que parecía una diosa. La imploré, y no le faltó buen juicio, que no se esperaría que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance, porque los mozos siempre se portan inconsiderablemente. Dióme abundante pan y vino tinto, mandó que me lavaran en el río
y me entregó estas vestiduras. Tal es lo que, aunque angustiado, deseaba contarte, conforme a la verdad de lo ocurrido. Respondióle Alcino, diciendo: Huésped, en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente, ya que no te trajo a nuestro palacio, con las esclavas, habiendo sido la primera persona a quien suplicaste. Contestóle el ingenioso Ulises: Oh héroe, no por eso reprendas a tan eximia doncella, que ya me invitó a seguirla con las esclavas, mas yo no quise, por temor y respeto, no fuera que mi visita te irritara, pues somos muy suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Respondióle Alcino diciendo: Huésped, no hay en mi pecho un corazón de tal índole que se irrite sin motivo, y lo mejor es siempre lo más justo. Ojalá por el padre Zeus, Atenea y Apolo, que siendo cual eres y pensando como yo pienso, tomases a mi hija por mujer, y fueras llamado yerno mío, permaneciendo con nosotros. Te daría casa y riquezas, si de buen grado te quedaras, que contra tu voluntad ningún feacio te ha de detener, pues esto disgustaría al padre Zeus. Y desde ahora decido, para que lo sepas bien, que tu condición se haga mañana. Mientras duermas, vencido por el sueño, los compañeros remarán por el mar en calma hasta que llegues a tu patria y a tu casa, o a donde te fuere grato, aunque esté mucho más lejos que Eubea, la cual dicen que se halla lejísimos los ciudadanos que la vieron cuando llevaron al rubio Radamantis a visitar a Ticio, hijo de Gea. Fueron allá y en un solo día, y sin cansarse, terminaron el viaje y se restituyeron a sus casas. Tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves, y cuán hábiles los jóvenes en quebrantar el mar con sus remos. Así dijo. Se alegró el paciente divinal Ulises, y, orando, habló de esta manera: Padre Zeus, ojalá que Alcino lleve a cumplimiento cuanto ha dicho, que su gloria jamás se extinga sobre la fértil tierra y que logre yo tornar a mi patria. Así estos conversaban. Arete, la de los níveos brazos, mandó a las esclavas que pusieran un lecho debajo del pórtico, proveyesen de hermosos cobertores de púrpura, extendiesen por encima tapetes y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las doncellas salieron del palacio con hachas encendidas, y cuando acabaron de hacer diligentemente la cama, se presentaron ante Ulises y le llamaron con estas palabras: Levántate, huésped, y vete a acostar, que ya está hecha la cama. Así dijeron y le pareció grato dormir. De este modo el paciente divinal Ulises durmió allí, en torneado lecho, debajo del sonoro pórtico, y Alcino se acostó en el interior de la excelsa mansión, y a su lado la reina, después de aparejarle lecho y cama.